Doctor, buenas noches, compañeros. Muy buenas noches, ¿cómo está? Bien, gracias, mucho gusto. Qué gusto, Marco, de Shela, ¿verdad? Sí, doctor, aquí estamos para servirle. Ok, qué bueno. José Osorio, buenas noches. Buenas noches, Dayana Vargas. Muy buenas noches, Diana, ¿cómo está? Mucho gusto, doctor. Gracias a Dios, bien. ¿Y usted qué tal? Ahí bien, gracias a Dios. Qué Gracias bueno, a Dios. perfecto. Qué bueno. Gracias, doctor. ¿Cómo les fue con sus primeras actividades? Pues considero que con la primera bien, gracias a Dios. Ahora me falta la otra. Las otras dos. Ahora la semana pasada, primero Dios, bien. Ok, listo. Sí. Gracias, doctor. Muy bien, el día de hoy vamos a prácticamente englobar dos grandes temas. Eh, el primero, el primero de ellos sería uno de los modelos más completos de pronósticos, que es el modelo de la descomposición de series de tiempo. Y la otra parte que vamos a estudiar son los números índices. Cuando hablamos de la descomposición, la semana pasada hablábamos de que nosotros tenemos prácticamente dos tipos de modelos de descomposición. Un modelo va a ser el modelo aditivo. Ya empezó. Vamos a tener el modelo aditivo, en donde, digamos, el dato real se va a componer por la tendencia más la estacionalidad ¿verdad? Más el componente cíclico más el irregular. Este tipo de modelo es un modelo en donde la variabilidad se mantiene constante o muy parecido a lo largo del tiempo. Es decir que la variabilidad acá y acá es muy similar. Luego tenemos el otro, este sería el modelo aditivo. Luego tenemos el modelo multiplicativo, en donde Y va a ser igual a la tendencia por la estacionalidad, por el componente cíclico, por el componente irregular. En este caso, digamos, lo que va a estar sucediendo es que a lo largo del tiempo, esa variabilidad va a ir aumentando. Es decir, que la variabilidad aquí es menor y aquí es mayor. Entonces, cuando lo graficamos, nosotros observamos eso y podemos tener un modelo aditivo o un modelo multiplicativo. Explicábamos también, me parece que la semana pasada, que la serie de tiempo
se va a descomponer en un componente a largo plazo que sería la tendencia. Uno que abarca varios años, que es el cíclico. Luego, sobre el cíclico va a ir un componente estacional. Y dentro del componente estacional vamos a tener un componente irregular que está ocurriendo adentro de esto. Entonces, las series de tiempo tienen prácticamente esos 4 componentes. Ahora, vamos a descomponer entonces las series de tiempo en esos 4 componentes. Y esa es prácticamente la primera parte del tema, ¿verdad? Los 4 componentes es la tendencia, el cíclico, el estacional, el irregular y el estacional y el irregular. La tendencia es a muy largo plazo, 30, 40, 50 años. El cíclico ocurre cada cierto número de años. Cada 4 o 5 años están ocurriendo componentes cíclicos. Y el componente estacional ocurre adentro de un año. Si nosotros no tenemos desglose de datos adentro de un año, el componente estacional no tiene sentido. Y el irregular es un componente aleatorio que es el que queda después de extraer los otros componentes. La tendencia, que es el primer componente, representa el crecimiento o la declinación, como creo que platicábamos con algunos de ustedes la semana pasada en una serie de tiempo. Esto, digamos, se debe, por ejemplo, al crecimiento poblacional, se debe a fenómenos como la inflación, como las innovaciones tecnológicas, ¿verdad? Entonces esto va a ir provocando, digamos, la tendencia. El cíclico son oleajes que ocurren alrededor de la tendencia. Generalmente son de más de un año de duración. Componentes cíclicos los condicionan, por ejemplo, los mundiales de fútbol que son cada 4 años, provocan cada 4 años comprar artículos relacionados con el mundial de fútbol. En un país las elecciones presidenciales, ¿verdad? Todo lo que sucede alrededor de una elección presidencial ocurre también en ciclos. Y lo que ocurre adentro de un año, que pueden ser datos trimestrales, mensuales o semanales, a eso es lo que le vamos a llamar un componente estacional. Cosas como, por ejemplo, el clima, el calendario, las vacaciones escolares van provocando estacionalidades. Por ejemplo, cada cierto número de años, perdón, cada verano, por ejemplo, va a haber la venta de un tipo de productos. En el invierno, otro tipo de productos, o sea, en cada invierno nosotros tenemos que las ventas de sombrillas, por ejemplo, se incrementan. Luego tenemos el componente irregular, que son las fluctuaciones impredecibles o aleatorias. Y luego ya habíamos explicado que el componente aditivo es cuando la variabilidad está muy igual, y el multiplicativo es cuando esa variabilidad con el tiempo se va incrementando. Vamos a ver primero la tendencia. Generalmente la tendencia más común que se usa es la de los mínimos cuadrados. Cuando uno calcula un análisis de regresión y correlación, uno está viendo tendencias, ¿verdad? Eso se ve a través de una nube de dispersión y podríamos manejarlo también, aparte de nubes de dispersión, con análisis de datos.
Entonces, la idea de la tendencia es que va a expresar un modelo matemático que nos explique la tendencia que nosotros vamos teniendo. Acá en la tendencia hay varios modelos. Nosotros tenemos en la tendencia varios modelos matemáticos. El más simple es el lineal, ¿verdad? Uno toma los datos y luego puede formar una nube de dispersión y con esto formar un modelo de tipo lineal. Hay otro tipo de modelos, por ejemplo, este cuadrático. Podríamos tener un modelo exponencial, un logarítmico, un potencial como este, o podríamos tener un modelo polinomial de varios órdenes. ¿Cómo se calculan estos modelos? Vamos a ir acá. Voy a mostrarles. Digamos, si yo tengo una serie de datos, ¿verdad? Por ejemplo, acá tenemos nosotros estos registros de 33 datos, ¿sí? Digamos, de ventas de algún producto, tenemos aquí 33 datos. Se le coloca como variable X el tiempo y como variable Y serían estas ventas. Entonces aquí tenemos reflejados desde el periodo 1 hasta el periodo 33. La forma más práctica de hacer esto es formar una gráfica de dispersión. Ustedes lo seleccionan. Luego vamos a insertar. Y acá lo que sería dispersión, ¿verdad? Esta nube de dispersión acá. Y entonces, con esta nube de dispersión, nosotros podemos formar los diferentes modelos. Por ejemplo, al darle un clic derecho, si nosotros a nuestros datos acá Doctor, les damos un clic derecho ahí está. a estos datos, ¿sí? Entonces nos va a aparecer diferentes tipos de modelos que nosotros podríamos tener, ¿verdad? Aquí al darle el clic derecho vamos a agregar línea de tendencia y entonces nos aparecen todos los modelos que vimos ahí. El primero que aparece por default es el lineal. También está el logarítmico, el polinómico. Aquí el polinómico puede haber desde orden 2 hasta orden 6. Aquí puede ser orden 2, podría ser orden 3, podría ser orden 4. Y podríamos ir teniendo diferentes modelos, ¿verdad? Tenemos el potencial, el exponencial y el lineal. Digamos el modelo lineal, por ejemplo, para poner un ejemplo general de esto. Nosotros le pedimos aquí abajo que nos presente la ecuación, ¿sí? Y entonces aquí aparece representada la ecuación de nuestro modelo, ¿verdad? Este sería el modelo lineal, el de una línea recta. Y entonces, si nosotros queremos pronosticar, solo tenemos que sustituir ahí la X. Digamos sobre esto, si ustedes lo pueden copiar acá. Y entonces ya lo pegamos por acá.
¿verdad? Y ahí tendríamos nosotros nuestro modelo. Solo sustituimos la X multiplicado por el dato del tiempo, ¿verdad? Y ahí ya tendríamos nuestro valor. O sea que la Excel nos da la ecuación y todo lo que tenemos que hacer es sustituir donde tenemos la X por este tiempo, ¿verdad? O sea, lo sustituimos por la celda que tenemos ahí. Muy bien, ese sería prácticamente un modelo lineal. Prácticamente podemos construir ahí en este mismo utilitario, podemos construir un modelo cuadrático como este, ¿verdad? Una pregunta, doctor. Sí. ¿Cómo le hago para que cambie la forma de la línea así de recta a curva? Era lo que mostrábamos acá. Ajá. Está suficientemente explicado en un video, pero se lo muestro acá. Mire, lo que tiene que hacer es, usted le da el clic derecho sobre cualquiera de los puntos. Ajá. Y donde dice agregar línea de tendencia, aquí al lado derecho aparecen las opciones. Ah, ya, sí, pues. Entonces, por ejemplo, aquí usted le va a dar el polinómico de grado 2, sería este, y entonces ahí ya le aparece la curva, ¿eh? Entonces, si le pide que presente la ecuación, lo marca aquí y ahí ya tendríamos la ecuación. Sí, ¿Ok? pues. Y así Gracias. con cada uno de los modelos. Luego que ya nosotros calculamos los diferentes modelos, vamos calculando los errores, que sería el dato real menos el pronosticado. Lo elevamos al cuadrado y calculamos el error cuadrático medio. Y vamos calculando el error de cada uno. Y luego ya comparamos, ¿verdad? Comparamos el lineal contra el cuadrático, el logaritmo, el exponencial, el potencial, y aquí un polinómico de orden 6. De todos los modelos, ¿cuál es el mejor modelo según este? El cuadrático. Cuadrático. El Aquí va a ser el cuadrático cuadrático porque Ajá, es el que cuadrático. tiene, porque es el que y tiene el logarítmico. el error más pequeño, ¿verdad? Y en segundo lugar sería el logaritmo. Doctor, buenas noches. Le saluda Cindy Morales. Solo Ajá. tengo una duda, doctor. En el pronóstico puede salir negativo. No, el pronóstico, hay algunos casos en donde podría, digamos, tener un dato muy pequeño cuando se sale de acá. Lo que normalmente tiene es alguno de los valores negativos, pero el pronóstico como tal normalmente va a salir positivo. Tiene que respetar los signos. O sea que usted puede tener ahí, por ejemplo, mire, este cuadrático tiene un negativo aquí al inicio, Ajá. ¿verdad? Pero los valores al final dan positivos. Sí, le consulto porque yo, bueno, hoy estaba haciendo la tarea, pero en la ecuación me salía en lugar de más negativo. Entonces ya cuando me tiraba el pronóstico, me tiraba pronóstico negativo. No, por lo regular van a tener pronósticos positivos siempre. Positivos. No, está bien. Gracias, doctor. Lo que tiene que hacer es un manejo cuidadoso de los signos. Sí pueden haber signos negativos dentro de las ecuaciones, pero los resultados ya son positivos. Ok, gracias. Okay. Doctor, disculpe, yo tengo una pregunta también con respecto a la tarea. Es que yo estaba viendo en el ejemplo del polinomio grado 6 que usted mencionaba en el video que generalmente la gráfica se ve con varias curvas, pero a mí...
Esta es la gráfica que tendría un polinómico de grado 6. Ajá, pues a mí en la tarea no me queda así con curvas, sino que me queda solo como una leve curva, pero no se hacen esas curvas así. No sé si eso Ajá. esté mal o Sí, a sea, mí yo lo hice tampoco. mal o... Podría ser por la dimensión de las gráficas, pero usted solo tiene que chequear que tenga un X a la 6, un X a la 5, a la 4, a la 3, a la 2 y a la 1, y entonces ahí tiene su modelo. Ah, bueno, sí pues. Y también me salía igual el mismo problema que en la compañera, que hay unas proyecciones que me salen en negativo. Y sí revisé cómo se hacía o sea, cómo lo se hacía en su video y lo vi varias veces, pero sí me siguen apareciendo en negativo. Sí, a mí igual. Y sin tocar la ecuación, ¿verdad? Pero Sí. no. Sí, podrían Sí, doctor, yo también tuve aparecer, números negativos. podrían aparecer los primeros datos o los últimos datos en negativo, ¿verdad? Pero Sí. por la forma del pronóstico. Ajá. Muy bien, entonces al final decidimos cuál de todos es el mejor ahí. Muy bien. Si a usted no les dicen que prueben varios modelos, la tendencia que normalmente maneja todo el mundo es el lineal, ¿verdad? Este es para pronóstico, se utiliza si ustedes quieren afinar más, prueban esta gama de tendencias hasta encontrar la mejor tendencia. Lo que sucede es que el lineal es el más simple, bastante acertado, ¿verdad? Como ven acá no se aleja mucho los errores. Pero si queremos hacer un trabajo más fino, tenemos que calcular diferentes tendencias. Muy bien. Luego vamos a tener la estacionalidad. Doctor, una pregunta. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre los modelos lineal, cuadrático, de grado 6 y todo eso? Las fórmulas son diferentes para cada uno de ellos. Ajá. ¿Y para qué se Entonces, utiliza cada uno de ellos? usted lo que tiene que hacer es, digamos, en este caso, por ejemplo, hay calculado 6 Ajá. y usted elige el que le dé el error, el MSE más pequeño. O sea que lo que hace es Ajá. compararlos para ver cuál es el modelo que mejor le ajusta y que le A tira ver cuál menos es el que errores. conviene más. Así es. Está bien. Muy bien. Luego tenemos la estacionalidad, que es un patrón que se va a repetir año con año. En el caso, si nosotros no tenemos datos adentro de un año, entonces no aplica. Solo aplica cuando tenemos observaciones semanales, mensuales o trimestrales. Generalmente tienen implicaciones para el corto plazo. Es importante para niveles medios, bajos en mercadeo. Y el valor estacional lo vamos a ir representando en forma de un número índice. Como ya hablamos, si la descomposición es aditiva, se suman, y si es multiplicativa, entonces se multiplica. Ahora, un índice estacional, digamos, si fueran meses, el índice estacional representa un 12avo del valor esperado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un índice de 1.25, indicaría que en ese mes en particular se está vendiendo un 25% más. Y si tenemos un índice de 0.8, indica que el índice esperado es un 20% menor. Digamos que esto lo que nosotros vamos a tener es lo siguiente. Digamos que la tendencia va siendo marcada aquí, ¿verdad? Entonces cada valor del mes representa un 12avo.
Entonces un índice de 1 estarían exactamente sobre la línea, pero si yo tengo 1.25 de índice, esto me indica que estoy un 25% arriba. O sea, tengo un 25% más acá. Si tengo un índice de 0.85, quiere decir que estoy un 15% abajo, ¿verdad? El valor representa un 85% del dato que tendríamos acá, ¿verdad? Digamos, un mes promedio sería un índice de 1. Si tengo un índice más alto que eso, indica que estoy vendiendo más. Y si tengo un índice más bajo, indica que vendo menos. Para calcular los índices estacionales se hace de la siguiente forma. Lo que hacemos es que sacamos la sumatoria de todo un año y cuando es anual lo centramos en el periodo 7, o sea, en julio. Luego hacemos un móvil, o sea, eliminamos el dato más antiguo y de ahí tomamos los datos desde el segundo dato hasta el dato número 13, o sea, tomamos otros 12 datos y los vamos colocando así, o sea, vamos haciendo un móvil centrado de 12 meses. Ustedes tienen el ejemplo desarrollado ahí en un Excel y ahí pueden también ver las fórmulas. Después de que ya tenemos este móvil a 12 meses, las sumatorias, se suman las sumatorias de 2 años, o sea, este valor con este, 4.869 más 4.964, suma 9.833. Eso lo dividimos dentro de 24 porque tenemos 24 datos. Entonces el móvil centrado sería 409.70. O sea que nosotros tendríamos que promediamos aquí los 24 datos y el móvil centrado sería 409. Ese es como el promedio que debería de haber. Para calcular el índice, lo que se hace es que se divide el dato real, en este caso el dato de las ventas, lo dividimos dentro del móvil centrado. Y entonces ya tenemos el índice. Por ejemplo, aquí 247 dividido 409, tenemos un índice de 0.60. ¿Qué es lo que indica ese 0.60? ¿Cuánto estamos vendiendo del promedio? 40% abajo de lo que esperábamos. 40% abajo, ¿verdad? Septiembre, por ejemplo, está vendiendo un 12% arriba. Octubre vende un 63% arriba. Y así es como se calculan entonces las estacionalidades. El índice estacional. ¿Estamos? Bueno, aquí está el ejemplo de un año. Luego que ya tenemos nosotros los índices, digamos que esto lo seguimos calculando. Vamos a... Yo tengo una pregunta ahí. Sí. Para sacar ese dato de 9.916, ¿es el promedio de los siguientes 2 años o se vuelve a agarrar el segundo? Es el segundo con el tercero. El segundo con el tercero es 9.916. Ah, ok. Si entra al Excel, ahí lo ve exactamente. Ah, ok, gracias. Muy bien. Luego, digamos, esta serie sigue, ¿verdad? Aquí empieza en 2010, pero la serie sigue. Y entonces tenemos desde el 2006 hasta el 2011. Perdón, aquí tenía reflejado del 2010 en adelante. Si miramos los índices, arranca en 0.6
prácticamente estamos teniendo de aquí en adelante lo que expresamos allá. Pero nosotros tenemos que poner los índices de toda la serie de datos y calcular un dato mediano. En Excel, ustedes ponen igual mediana, ingresan los valores y entonces les arroja la mediana. Que la mediana es el dato central de los datos ordenados. Es decir que como van habiendo variabilidades año con año, sacamos una mediana de todos los datos y en teoría debería de sumar 12, ¿no? Porque nosotros tenemos 12 meses. Pero como no suma 12, hay que hacerle un ajuste, ¿verdad? Entonces divido esto dentro, 12 dentro de esto y tendría que hacerle un ajuste para que me cuadre en 12. O sea que cada dato debería al final sumar 12 para que esté prorrateando los 12 meses del año. Luego vamos a ver acá un ejemplo de una descomposición de series de tiempo en donde primero aquí en el anterior eran anuales y aquí hay un cálculo de esta descomposición de series de tiempo que son trimestrales. Ahora, ¿qué pasa con el trimestre? Para hacer una sola fila para ver la tendencia, los numeramos en una serie de 1 hasta n, o sea, de 1 a 28 acá. Y acá prácticamente tenemos marcada la tendencia. Si ustedes sacan estos datos y le calculan la tendencia lineal, vamos a tener estos valores de acá. Voy a ir a buscar, vamos a ver. Perdón, ahorita vamos a chequear el dato. Muy bien. Muy bien, si observamos, esta era una nueva serie de datos que va del 1 al 28, es el que tengo allá. Entonces, si no nos dicen lo contrario, usamos solo el modelo lineal. Y aquí están representados todos los datos. Y aquí hay el modelo lineal sería este, ¿verdad? Si ven la fórmula, aquí tiene la fórmula del modelo lineal y está marcada la tendencia. Muy bien. Luego, con estos datos voy a calcular ahora el índice estacional. Perdón, no sé si logran ver esta nueva hoja en donde tengo los índices estacionales. ¿Sí la logran ver? Sí, se mira, doctor. Sí, se mira. Muy bien, entonces aquí saco el móvil de... en este cálculo, ¿verdad? Estos son los valores del 1 al 28. Saco el móvil de un año. Como aquí están trimestres, ¿cuántos trimestres tiene el año? Tiene 4, ¿verdad? Entonces yo voy a tener un móvil trimestral. En el ejemplo anterior era anual. Y entonces vamos a tener aquí lo de 2 años. Para calcular el componente estacional, ¿entre cuánto lo divido? Si aquí son trimestres. 4. Dentro de 4. Lo divido dentro de 8 porque es el móvil de 2 años.
Ah, de 2 años. Sí. ¿Se recuerdan que la vez pasada era 24? Entonces aquí tengo el móvil centrado a 8 años. Tengo calculado aquí los datos medianos. Miren, estos de acá serían mis datos medianos. Y luego le hago el ajuste para que sume, en este caso, 4. O sea, si los datos son trimestrales, va a sumar 4 y si son anuales, va a sumar 12. Estos datos estacionales, miren, el punto 77, 101, 111 y 108, son los que vamos a tener. Estos son los datos que yo tengo por acá. Entonces, año con año, yo voy copiando la estacionalidad, ¿verdad? Copio punto 78, 1016, 111, 108. Voy copiando digamos, en cada año copio los índices estacionales. Vean que esto se va repitiendo año con año, porque yo ya tengo un índice estacional anual. ¿Estamos? Bueno, entonces ahora nosotros ya tenemos 2 componentes, ¿verdad? Que sería la tendencia y el estacional. Y ahora vamos a calcular el componente cíclico. Teniendo mi dato real, que sus componentes son tendencia por cíclico, por estacional, por irregular, si esto lo divido entre la multiplicación de la tendencia por el estacional, elimino estos valores y me va a quedar solo CI. O sea, cíclico por irregular. Para calcular el componente cíclico, ¿verdad? Después hago un promedio móvil de los cíclicos por irregular. Si son datos mensuales, voy a utilizar 5, 7 y 9. Y si son datos trimestrales, utilizamos 3. Y entonces tenemos lo siguiente. El dato, si observan en su hoja en Excel, si observamos la hoja en Excel, acá tenemos lo siguiente. Nosotros tenemos acá que para calcular el cíclico por el estacional, miren, tomamos el dato real que está en D4 por acá y lo dividimos dentro de la multiplicación de la tendencia por el estacional. La tendencia está aquí en este lado y el componente estacional está aquí en G. O sea, divido ventas dentro de estacional, tendencia por estacional. Y eso me deja el componente cíclico por irregular. Luego hago una móvil de estos 3, del cíclico y por irregular. Dijimos que si eran trimestres, hacemos un móvil a 3. Y entonces saco el promedio de estos 3 y eso sería el componente cíclico, ¿verdad? Entonces tendríamos el cíclico por el irregular dividido entre 3, saco el promedio y ahí está el componente cíclico. Este de acá es entonces el componente cíclico. O sea que ya tenemos el componente de tendencia, el estacional y el cíclico. Por último, el componente irregular se calcula dividiendo el cíclico por el irregular
dentro del componente cíclico y ahí me queda el componente irregular. Lo que tenemos ahí es que para calcular, entonces el componente cíclico por el irregular, ¿verdad? Es el dato real dividido tendencia por estacional. Luego saco un móvil y obtengo el cíclico. Después que tengo el cíclico, divido el cíclico por irregular dentro del cíclico y me va a quedar el componente irregular. Eso es lo que tenemos. Ahí lo pueden ver ustedes en su Excel, ¿verdad? Con todas las formas. Y estos serían prácticamente todos los componentes. Aquí estamos nosotros hasta el dato número 28. Tenemos calculado. Y ahí prácticamente estaría descompuesta toda la serie de tiempo. Cuando queremos pronosticar, el pronóstico que más se utiliza es multiplicar la tendencia por la estacionalidad y el cíclico y el irregular se toman como uno, ¿verdad? Y entonces, en este caso, si yo quiero pronosticar el dato número 29, entonces saco la tendencia que es 290.97, lo multiplico por el índice estacional de ese mes que es 0.7796 y el pronóstico sería 226.84. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Lo que tenemos es lo siguiente. Digamos que este ya es un pronóstico más fino en donde digamos que cuando estamos pronosticando, entonces el pronóstico va a ser igual al componente de tendencia multiplicado por la estacionalidad y luego el cíclico y el irregular se consideran como... ¿Qué es lo que pasa? Digamos que yo tengo aquí mi tendencia, pero si quiero tener un dato más fino, entonces lo multiplico por el índice. Y entonces este dato que estaba con tendencia aquí, si el índice estacional está arriba, lo que hace es subirme el dato hacia acá. Y entonces ya me da un dato más, un pronóstico más real, apegado a la época del año en que yo estoy. Porque alrededor de la tendencia yo voy a ir teniendo esto, ¿verdad? Y entonces el dato de tendencia lo tengo que ajustar al valor que es. Esta es una muy buena forma de pronosticar, calculando tendencia y multiplicándolo por la estacionalidad. Y entonces ahí tendríamos nosotros descompuesta nuestra serie de tiempo. Muy bien, y ese sería prácticamente el tema de la descomposición de las series de tiempo. Muy bien. El último subtema que nos queda de la noche sería los números índices. En general, ya nuestros modelos de pronóstico terminaron. Vimos 10 modelos de pronósticos. Su trabajo final consiste en conseguir una base de datos, prueban todos los modelos que vimos y
recomiendan el modelo que al final tenga la menor cantidad de errores, calculando el error cuadrático medio, ¿verdad? En eso consiste. Muy bien. Para ir viendo las estadísticas de las empresas, se calculan lo que son los números índices. Los números índices van a ir mostrando los valores en una serie de tiempo, y lo que hacen es convertir las cantidades reales a forma de índices. Como habíamos visto el estacional, los números índices se relacionan, en el caso del tema que estamos viendo, a un periodo base, y el periodo base, en lugar de ponerlo como 1, como vimos en la estacionalidad, se le coloca 100%. Es decir que si el valor está cabal en el inicio, a eso le vamos a llamar un 100%. Y vamos a ir viendo la serie de tiempo y vamos a ir viendo cómo este índice va a ir creciendo o decreciendo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si yo tengo un índice de salarios en una fábrica y el índice es 138, entonces lo que indica es que está 38% más arriba que el periodo base. Si por el contrario tengo 95 de índice, indica que estoy un 5% abajo del periodo base. Entonces los números índices van a ir midiendo el movimiento de los valores en una serie de tiempo relativo al periodo base. En el periodo base lo vamos a considerar como 100. Para definir un periodo base, el periodo base debería de ser lo más normal posible. No debería de ser ni en extremo bueno ni en extremo malo, ¿verdad? Y tenemos 3 clases de índices en forma general. Tenemos el índice de precios, que lo que van a hacer es medir el precio en el tiempo. Entonces, si yo quiero calcular un índice, tomo el precio en el año que yo lo quiero ver, por el mes que lo quiero ver, y lo divido dentro del periodo base por 100. El índice en el periodo base, recuérdense que es 100. Entonces yo agarro, estos son simples divisiones, lo que tengo en un momento dado dividido el periodo base. Este ejemplo lo tienen ustedes también en el GES. Y entonces aquí está como periodo base el dato del 2009. Entonces, para calcular cada uno de estos índices, lo que se hace es que se divide cada valor dentro del periodo base. Entonces tendríamos 4.614 dentro de 4.357 y este índice es 105.88. Muy bien. Teniendo, digamos, a lo largo de la base de datos, nosotros cada dato lo vamos dividiendo dentro del periodo base. Por ejemplo, aquí para el 2017 sería 5.011 entre 4.357 y esto me da un índice de 114. El índice de precios a la larga me define la inflación. ¿Cómo puedo medir la inflación ahí? Miren, la inflación que ocurrió del año 2010 para el 2011 es restar los dos índices. Entonces, si tengo para el 2011 109.87 y en el 2010 tengo 105.88, si yo resto los dos, me da una inflación acá de 3.99. O sea que la medida de la inflación no es ni más ni menos que la resta de los índices de precios
de los dos periodos que quiero considerar. ¿Cuánto dijimos que es el índice en el periodo base? 100. En el periodo base 100. Bueno, así como con el precio, también puedo tener un índice de cantidad. En lugar de precios son cantidades de productos vendidos. Igualmente, para calcularlo, yo tomo la división del año que quiero ver dentro del periodo base. Y entonces voy calculando el índice. Por ejemplo, aquí el periodo base es enero del 2019. Para calcular estos índices, yo divido cualquier valor de estos dentro del valor en el 2019. Por ejemplo, para calcular este 113, divido 210 dentro de la cantidad en el periodo base. 210 dentro de 185 y me da 113.5. Doctor, una ¿sí? pregunta. Ahí en ese caso, ¿el año base también sería para los años anteriores o solo para los subsiguientes? Para los años anteriores también. También. O sea, el periodo base puede servir para los anteriores y para los posteriores. Ah, bueno, gracias. Muy bien. Así como eso, tenemos un índice de valor. El valor multiplica el precio por la cantidad, ¿verdad? Y ahí podemos construir nosotros un índice de valor. Igual, ¿verdad? Si quiero ver un índice de valor, es el del periodo dado dividido el periodo base. Así que tenemos tres índices. El índice de precios, el índice de cantidad y el índice de valor. Recuerden ustedes en esto que quiero que recuerden lo siguiente. En el periodo base, por ejemplo, si yo tengo 150 acá, el índice en el periodo base siempre es 100. Digamos, si yo quiero ver un periodo adelante y tengo 180, entonces el índice es dividir 180 dentro de 150 y esto multiplicado por 100 me da un índice de 120, ¿verdad? Digamos que si yo quiero, si este fueran cantidades. Si por ejemplo yo no tengo la cantidad esta de 180, pero sí tengo este índice y tengo la cantidad en el periodo base, prácticamente conozco tres datos y por regla de tres puedo calcular el siguiente. O sea que teniendo el concepto que en el periodo base es 100, yo por regla de tres, más adelante si conozco un índice, puedo llegar a establecer cantidades. Uno de los índices más comunes que más se utilizan es el índice de precios, ¿verdad? Este es uno de los índices más utilizados. Y voy a tener que un índice es simple cuando solo establece el precio de un producto. Pero si toma el precio de varios productos, el índice se conoce como índice agregado. El índice agregado que más se conoce es el índice de precios al consumidor. Este índice mide los precios que los consumidores de un país pagan por los productos. En junio, este era el último dato, a junio nosotros teníamos un índice de 144.86.
Si nosotros queremos ver la inflación de junio del 2020 a junio del 2019, lo que hacemos es restar 144.86 menos 141.48 y tenemos que la inflación de junio a junio acá fue de 3.38. Acá se está usando como periodo base diciembre del 2010. Guatemala está usando de base diciembre del 2010. Ahora, ¿cuáles son los precios que están rigiendo para llegar a este cálculo? Tenemos la canasta básica alimentaria, que en el mes de junio fue de 3.668. Y la canasta ampliada, que cubre otras cosas adicionales, fue de 8.471. La básica alimentaria es solo comida. Digamos, ni el salario mínimo alcanza para cubrir solo la comida de una familia. Y esas son las grandes controversias para calcular los salarios mínimos. Para calcular la canasta básica, en el pasado se usaban 26 productos. Aquí nos trataban como ciudadanos de segunda, había productos como, si ustedes observan ahí, hueso con carne de res, arroz de segunda, crema sin envasar, pan francés corriente, bananos y plátanos maduros. O sea que la canasta básica que calculaba Guatemala tenía realmente productos como de segunda categoría. Después de mucho criticar esta canasta básica, en la actualidad se utiliza esta otra, ¿no? Esta otra subió de 26 productos a 34 y ya no aparecen alimentos de segunda ni hueso con carne, sino que ya aparecen productos un poco más razonables. O sea que para calcular esta canasta básica alimentaria, hoy en día se usan 34 productos. Esto nos lleva al tema de lo que es el poder adquisitivo de la moneda. Digamos, en el periodo base, si tomamos un quetzal del periodo base, para calcular el poder adquisitivo actual, nosotros tenemos que dividir 100 dentro del IPC. ¿Verdad? El IPC ahorita es 144.86. Si dividimos 100 dentro de 144.86, tenemos que en este momento el poder adquisitivo es de 69 centavos. O sea, un quetzal en diciembre del 2010, el día de hoy prácticamente vale 69 centavos. Es decir que en estos 10 años se perdió el 31% del poder adquisitivo. Por eso es que las empresas, en teoría, deberían ir haciendo un ajuste de acuerdo a la inflación. Porque si no, el salario de los trabajadores se va deteriorando. Si se imaginan a alguien que no le han aumentado desde diciembre del 2010, prácticamente es como que se le hubiera reducido su salario en un 31%. Porque el poder adquisitivo actual es de 69 centavos. Ahora, para trabajar en un momento dado, por supuesto en otros países, porque aquí en Guatemala no hay tantas estadísticas,
Se pueden calcular índices compuestos. Si uno tiene un negocio y quiere ver cómo andan la economía con los productos que está trabajando, puede hacer índices compuestos. Por ejemplo, esta empresa que está acá dice que el 80% del negocio, este es un negocio de muebles, es al menudeo. Y tiene un 20% que lo dedica al mayoreo. En países como los Estados Unidos se tienen publicaciones de índices de todo, de muchas cosas, de mucho de la economía. No de todo, sino de una gran parte de la economía. Y entonces, por ejemplo, allá, si se publicó que el índice del menudeo era 139.30 y el del mayoreo 167.3, para conocer mi negocio yo puedo construir un índice compuesto tomando el índice, multiplicándolo por la participación al menudeo, más el índice por la participación al mayoreo. Y entonces yo voy a tener una idea de cómo anda mi negocio en particular, que en este caso sería 144.9. Es decir, que en relación al periodo base, el negocio está mejorando en un 44.9%. Ahora, cuando trabajamos índices de precios, en medio de esto está la inflación. Y en muchos casos, si yo quiero comparar si una empresa está creciendo, yo tengo que comparar mis datos con series deflacionadas. Entonces tengo que quitarle el efecto de la inflación para poder hacer una comparación. Por ejemplo, si yo comparo ahorita el 2020 contra el 2010, pero no deflaciono, y veo que la empresa creció, probablemente el crecimiento se deba a la inflación. Entonces, si creció bajo la inflación, prácticamente hubo un decrecimiento en lugar de un crecimiento. Por eso es que conviene comparar las series en una forma deflacionada. Para deflacionar lo que se hace es que se toma el valor y se divide dentro del índice expresado en decimales. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un volumen de ventas de 35.758 y tengo un índice de 243.9, si yo quiero ver mi dato deflacionado sería 14.661. Y si yo quiero compararlo contra otro periodo para ver si hay crecimiento, tengo que hacerlo también deflacionado. Y si hay crecimiento aún deflacionado, quiere decir que la empresa está creciendo sanamente. Si no, lo que indica es que únicamente va al ritmo de la inflación. El último tema en esto es que cada cierto tiempo, para que no se vayan quedando el periodo base muy antiguo, conviene irlo refrescando. Y conviene llevarlo a un periodo más reciente. Digamos, a mí me conviene hacer una comparación, todavía otra contra el 2010, pero compararme contra el 1950, por ejemplo, no tiene mucho sentido, porque el periodo base se quedó muy atrás. Entonces, cada cierto tiempo uno puede ir cambiando el periodo base. Y la forma de cambiarlo es que si uno tiene su índice antiguo, elige el nuevo periodo base y todo lo que tiene que hacer es dividir los índices antiguos dentro del nuevo periodo base multiplicado por 100. Y entonces ya ahí tendríamos los índices nuevos.
Lo que hacemos con esto es ir... ¿Sí? Disculpe. Muy bien. Entonces, con el cálculo de los índices, conviene ir colocando periodos bases más recientes y esta es la forma de calcularlo. En Excel... Buenas noches. Sí, buenas noches. Disculpe, doctor, ¿cada cuánto sería recomendable cambiar el índice? ¿Cada cuántos años? Fíjese que una norma internacional es que los datos deben de actualizarse cada 10 años. Por ejemplo, los censos hay que irlos haciendo cada 10 años. Y toda la data debería de irse actualizando. Pero en Guatemala somos un poco descuidados con eso. Fíjense que hubo un índice que tenía 1954, me parece, y de ahí lo actualizaron hasta el 83. Ahora sí hemos llevado un mejor ritmo, se actualizó después del 83 en el 2000, de ahí se actualizó en el 2010, pero el problema es ver si ahora se va a actualizar a diciembre del 2020. Lo ideal sería que se vaya actualizando cada 10 años. Muy bien, gracias, doctor. Muy bien, con eso terminamos entonces lo de hoy en la noche. Pues el tema es un poquito extenso. Tienen videos suficientes para ver sus temas y en el GES tienen hojas de Excel donde pueden observar los cálculos de cada uno. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta muy general, si no, pues ahí tenemos el chat y preguntas puntuales pueden irlas haciendo ahí, ¿verdad? ¿Estamos? De acuerdo, doctor. Muchas gracias. Muy bien, hasta ahí llegamos. Pasen buena noche. Nos Buenas noches, vemos doctor. la próxima Feliz semana. noche. Gracias. Feliz noche. Buenas noches. Muchas Buenas gracias. noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctor. Feliz noche a todos. Que descansen. Bendiciones. Feliz noche, doctor. Buenas noches. ¿Cómo estamos, Pablo Lavanino?